Dios te bendiga, pueblo de Dios. Sean más que bienvenidos a tu canal Fortificando Vidas. En esta oportunidad, dándoles la bienvenida a este segmento, en el nombre poderoso de Jesús, mi testimonio. Con ustedes, su amada pastora Adriana Taveras. Estamos aquí para impartir una palabra de bendición que el Señor ha depositado en nuestro espíritu para edificar tu vida y para que sea de bendición para ti, para los tuyos y para tu descendencia. En esta oportunidad tenemos el placer y el sumo gozo de parte del Señor de compartir con un hermano, con un amigo. Gloria a Dios que el Señor ha puesto en nuestro camino para ser de bendición para este canal, para este segmento y para ti que vas a escuchar su testimonio. Con nosotros, nuestro hermano, el profeta evangelista Marcos de la Cruz. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, un placer, un honor estar aquí. Qué bueno, me alegro que te sientas bien. Nosotros también nos sentimos agradecidos del Señor con tu presencia en este lugar. Nos gustaría, porque hemos visto parte de tu trayectoria, detalles importantes que el Señor ha hecho y ha marcado en tu vida. Realmente soy fiel creyente y a su vez admiradora de ver los detalles que el Señor ha tenido contigo. En ese mismo aspecto, ¿cómo tú pudieras hablar con nosotros y con las personas que te están escuchando actualmente de cómo el Señor ha cambiado tu vida? ¿Cuál es ese antes y ese después que tú puedes compartir con nosotros para que nosotros seamos edificados y nuestros hermanos que nos escuchan? Amén. Para que haya un después, tiene que haber un antes, ¿cierto? O sea que tendríamos que empezar por el antes. Es un poquito largo, no sé si tienen el tiempo, pero yo vengo desde San Cristóbal, nací en San Cristóbal. Me tocó trabajar muy duro desde niño, desde 12 años. Recuerdo que llegué aquí a Santo Domingo en el 2000. No sabía para dónde iba, tenía familia aquí. Y cuando llegué aquí me involucré en muchas cosas, las cuales no me siento orgulloso. Y muchas veces digo que no tengo el control de mi pasado, pero sí trabajo día a día para mejorar el presente. Gloria a Dios. Cuando llegué aquí, como te decía, me involucré en muchas cosas y recuerdo que yo siempre escuchaba a los evangélicos predicar y hablar de Dios. Y yo a veces llegaba de las calles de tomar y yo siempre hacía una oración. Y yo decía, si es verdad lo que los evangélicos dicen existe, y existe un Dios que salva, y existe un Dios que perdona, porque yo hacía tantas cosas que yo creía que Dios nunca me iba a perdonar. Por eso el Salmo 51, verso 3, me marca. Porque dice, mis pecados están delante de ti, mis rebeliones, todo el tiempo. Gloria a Dios. O sea, no hay manera de tú ocultar el pecado. Dice David que si te va al infierno, allí Él está. Si está en el cielo, allí tú estás. O sea, no hay un lugar a donde te puedes esconder. Y yo siempre hacía esta oración. Yo decía, Señor, si realmente tú existes y hay una salvación, yo no me quiero morir sin verla. Yo no me quiero morir sin conocer a ese Dios que los evangélicos, los bullosos dicen que existe. Porque ellos tienen tanta veracidad y tienen tanto fervor al hablar de ti que yo hasta creo que tú existes. Pero esa oración solo la hacía cuando estaba borracho. Cuando ya yo no estaba borracho, yo no me acordaba de eso. Yo no pensaba en Dios ni nada por el estilo, solamente vivía, como dicen, el momento. Pero todo cambió un día que yo de madrugada, yo trabajaba en el Mercado Nuevo y yo me iba a trabajar como en eso de la 1 y habían unos tipos que venían corriendo, había unos que le habían bandeado la cabeza, como dice. El tipo venía chorreando sangre. El pana me agarra por el pecho con un cuchillo de esos que tienen varios sacados. Y él dice que me va a dar, pero dentro de los 3 que andaban, había uno que le decía, no, él no sabe de eso. Pero él decía, no, es que a mí me dieron y yo le tengo que dar a alguien. Yo miraba al tipo de arriba abajo y no sabía qué hacer. No sé de dónde me salió en ese momento decir que yo era cristiano. Y yo dije, yo soy cristiano
Cuando yo dije esa palabra, el muchacho se le cayó el machete y salieron corriendo. Yo cojo detrás de él con el machete. Ellos siguen corriendo porque ellos creen. Yo digo, espérate que yo lo que te voy a entregar tu machete para que te lo lleve. Y desde ese día yo decidí servir a Dios. Gloria a Dios. Yo dije, si decir que tú eres evangélico tiene tanto poder, entonces yo quiero entrar. Porque yo no lo soy, yo estoy consciente que no soy evangélico. Y yo dije esa palabra y eso me libró. Entonces yo entro al evangelio. Pero cuando yo entro al evangelio, quizás muchas personas dirán, todo se arregló. No. Ahí fue donde yo empecé a vivir la verdadera vida de la calle. Ahí fue donde como que empezó el ticún a llegarme de todo lo que yo hacía en la calle. Un hombre que vivía en las drogas, en el alcohol, las mujeres y todo eso. Ahora, tú sabes que cuando entramos al evangelio, ya todo eso hay que dejarlo a un lado. Pero hay un interno yo que no quiere renunciar, que tú tienes que abandonarlo. Pero como tú no tienes el conocimiento, tú llegas a un momento donde tú no sabes, ya tú no quieres ni siquiera ni vivir. Porque una parte de ti quiere que tú seas bueno, pero hay algo que te trae al recuerdo, tu pasado, y te recuerda, y te maltrata, y tú queriendo como entre dos pensamientos. Pero cuando yo estaba en el mundo me iba bien, todo el mundo me amaba, todo el mundo me quería, todo el mundo me aplaudía. Pero ahora como que todo el mundo te da la espalda. Y entonces donde tú te ves sin trabajo, como yo me vi, haciendo ayuno forzoso, porque hacía ayuno sin tener que estar ayunando, porque no tenía que comer, que no tenía quien me diera nada. Mi familia me dio la espalda, todo el mundo se viró contra mí. Decidí seguir a Dios por encima de todo eso, porque hay algo que se llama determinación. Y cuando tú eres determinado, tú no dependes de las condiciones en las que tú estés viviendo. Tú tienes un enfoque. Y yo dije, si yo era enfocado en el mundo, yo me voy a enfocar en lo de Dios. Y empecé a enfocarme en lo de Dios, empecé a buscar a Dios, Y en ese transcurso, yo estando ya en la iglesia pentecostal, conozco a alguien de la iglesia Pare de Sufrir. Y me adentro en esa congregación. Hiciste una transición. Pero me llama mucho la atención que estando en una denominación, cambiaras. Bueno, mira, ¿qué te digo? Me llamó mucho la atención el movimiento, porque ellos practican mucho lo que es los milagros, la sanidad. Pero una cosa, tomaste la decisión de hacer la transición porque en el tiempo que estuviste en la iglesia pentecostal tuviste un acercamiento con el Espíritu Santo, que entendías que podía moverte, que ese movimiento de Pare de Sufrir pudiera tener lo que te faltaba, o estabas buscando de manera espiritual algo más allá. No conocí el Espíritu Santo cuando hice esa transición. Muy interesante. Simplemente había un vacío en mí que quería llenarlo. Encontré como un motivo en ese lugar y me adentré y empecé allí, me preparé. Allí ellos me solicitaron y me pusieron como obrero. Luego de ahí te ponen como pastor. Tuve un tiempo como pastor de los jóvenes. Y lo que me llamaba la atención era como la manera en que ellos hacen las cosas. Pero hay un dato, ahí sí conociste al Espíritu Santo. Escuché de él. Ahí aprendí a buscar el Espíritu Santo. Ahí entendí que existía algo que se llamaba Espíritu Santo. Ahí tú recibiste como las primeras pinceladas, las instrucciones de que mira, está por ahí. Exactamente. Está por ahí, okay, porque en la iglesia pentecostal no tuve el tiempo, porque fue muy rápido. Automáticamente me convierto, ya a los par de días es que conozco a esa persona que visitaba esa congregación y me invita. Y me dejé influenciar y me adentré en esa iglesia y me quedé ahí. Pero, ¿qué sucede? Cuando estoy ahí
hay algo que ellos realizan que se llama la campaña de Israel. Ahí ellos llevan a cabo una actividad donde ellos se basan en el libro de Abraham, el libro de Génesis, cuando Abraham habla del sacrificio de el toro y el becerro, el cabrito. Entonces eso es para pedir una ofrenda cuantiosa. Entonces yo como que eso me chocó un poquito, porque había muchas personas que yo veía que yo le daba consejería, porque había mucha consejería, y ellos me hablaban de cosas, de problemas y procesos que estaban pasando económicos, y yo lo veía cómo se sacrificaban para dar esa ofrenda. Una cosa, pero ¿te chocó un poco lo que se ejercitaba, la forma de hacer las cosas? Porque en ti había un conocimiento ya, una base espiritual más sólida que te podía dar a discernir lo que de manera espiritual Dios esperaba que tú hicieras. Exactamente. Okay. Ya había algo en mí que me conmovía. Había algo en mí que hablaba mi vida y podía ver cuando algo no era lo correcto. Entonces, cuando veo esto, veía, como te decía, personas que yo le daba consejería, que me pedían consejos acerca de las condiciones económicas que estaban, y lo veía que se desprendían para eso. Luego entonces voy a Primera de Pedro, donde dice, y harán mercadería de nosotros. La Biblia habla de eso, de las personas que se enriquecen a costa de la feligresía. Y eso como que me chocó un poco. En ese momento primera vez que hago una oración de esa manera. Nosotros en esas iglesias, los dominicanos, no sé ahora cómo está, solamente están como empleados. Los pastores que vienen de allá sí lo establecen en casas y cosas así, pero nosotros dormimos en la iglesia y así nos daban como un día a la semana para ir a donde la familia. O sea que pudiéramos decir de manera global, resumir esa etapa de tu vida. Uh-huh. En el fondo tuvo algo bueno, porque lograste salir de la iglesia pentecostal, donde hubo una experiencia espiritual que no pudiste vivir, pero de alguna manera, como siempre, el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Claro. Y como dice la palabra en el libro de Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí y te llamé por profeta, te puse nombre para las naciones. Amén. O sea que independientemente del Señor buscó la forma de bendecirte donde tú estabas. Y esa interacción que debiste tener con el Espíritu Santo comenzó a aflorar en tu interior. Sí. Me agradó mucho algo que dijiste, y es que dijiste que no tienes el control de tu pasado. No. Y has comenzado a detallar la forma del crecimiento espiritual que el mismo Espíritu ha hecho contigo sin importar las condiciones. Y así creo que a mí misma, de manera personal, me edifica mucho, porque para nosotros poder crecer, poder avanzar y poder tener ese encuentro genuino con el Señor, debemos de ceder nuestra voluntad. Amén. Y el hecho de tú decir que no puedes controlar tu pasado, acabas de cederle tu voluntad al Espíritu Santo. Amén. Y si de alguna manera aún estás aquí y estás de pie, es porque el mismo Espíritu Santo ha ido siguiendo, trascendiendo contigo. Y si pudiéramos decir ahora, ya después que el evangelista, que lo hemos visto en plataforma, en diferentes lugares, iglesias pentecostales, en diferentes denominaciones, hasta hoy, ¿qué pudiéramos nosotros resumir como pudiéramos decir, como algo de peso, algo de valor para todo el que te escucha pueda cambiar su vida conforme al punto en el que se encuentra? ¿Qué es eso que Marcos tiene que decir durante esa trayectoria? Bueno, mira, voy a señalar algo porque no todo es malo. La iglesia para de sufrir, tiene su problema como todas denominaciones. Pero como te decía al principio, ahí yo conecté con lo que es la persona del Espíritu Santo. Estoy en desacuerdo en algunas cosas que realizan, como son las de las ofrendas y los milagros y esas cosas. Pero sí ellos te enseñan a conectar con la persona del Espíritu Santo y a adoptar los dones que están ahí en la Biblia del Espíritu Santo.
todas las denominaciones tienen altas y bajas. Pero lo que realmente le da valor a mi vida es cuando yo salgo de ahí y entro al evangelio de la iglesia pentecostal. Ahí ya yo me doy cuenta de otras cosas, ahí yo me doy cuenta y yo descubro mi llamado. Porque algo que chocaba conmigo. Escúchame, pero entonces hay algo, saliste de la iglesia pentecostal a par de sufrir y volviste a la pentecostal. Retorno a la pentecostal. A la pentecostal en otra denominación. Exacto. Dentro del mismo pentecostalismo. Okay. Exacto. Okay. Yo entonces, como te decía, cuando hago la oración que hice, que yo le puse una señal a Dios, yo le dije, si realmente tú no estás ahí ni me quieres ahí, yo quiero que cuando yo llegue mañana a mí me quiten de pastor de jóvenes. Cuando eso sucede, cuando yo llego, el pastor me llama y me dice que quiere hablar conmigo. Él me dice que ya yo no voy a hacer, me dice, tengo 2 noticias para usted, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? Yo le dije, igual te me la va a decir las 2, deme cualquiera. Él me dice, Cristo viene pronto. Digo, esa es buenísima, no sé cuál es la otra, pero esa me agrada. Amén. Esa me encanta. Me dice, la otra es que ya usted no va a ser más pastor de jóvenes. Digo, esta es mucho mejor porque es una confirmación de parte de Dios. Entonces ahí es donde yo salgo de la iglesia para de sufrir y vuelvo a la iglesia pentecostal. Cuando vuelvo a la iglesia pentecostal, el Señor se la sabe toda. El Señor me lleva a una vigilia. Voy a una media vigilia, recuerdo, como ahora. Y ese pastor oró por mí y me puso la mano en la cabeza. Y yo sentí algo que yo nunca había sentido en mi vida. Yo fui bautizado por el Espíritu Santo en ese momento y yo empecé a hablar en lengua y a brincar. Y yo hice cosas y dije cosas que yo en mi vida no hubiera hecho. Entonces yo dije, es aquí donde el Señor me quiere. El lugar, esta es la denominación donde yo pertenezco, porque yo allí no sentí esto. Entonces, ya ahí yo descubro, porque en la iglesia yo estaba como pastor, pero aquí yo descubro que mi llamado no es pastor, sino evangelista. Porque allí algo que chocaba conmigo era el que ellos predican hablado. Ellos no tienen ese fuego como para hablarle. Yo me decían, no, es que no tienes que predicar así. Yo decía, que hay algo que hay dentro de mí que no lo puedo callar, brother. Es que cuando yo intento poder hablarte pausado, pero llega un momento que algo se mete dentro de mí y yo tengo que gritar. Entonces, ahí es donde yo empiezo ya a navegar mar adentro, como dicen, en lo que es el pentecostalismo. Contigo entonces pudiéramos decir que pasó lo que pasó en el libro de Lucas, cuando se encuentran María y Elizabeth. Amén. Y cuando llegaste a casa, saltó en ti el depósito eterno de parte de Dios. Amén, así es. Me gozo en el Señor realmente. Esa pudiéramos nombrarla como una experiencia ministerial. Amén, como una experiencia de cómo el Espíritu Santo comienza a forjar tu ministerio. Exacto. Ya tú a reconocer tu llamado, vamos a decir, a cargar tu bebé y a darle todo el apoyo y alimentarlo. Exacto. Y en esas áreas que Marcos viene de no controlar antes de ser cristiano, a aceptar ya de manera formal a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahí comienza entonces una transición en ti, otro tipo de transición. Sí. Cuéntame sobre esa experiencia, porque comienzan a chocarte contigo escenarios de cosas que ya tú no puedes hacer, de que hay una voz interna que te habla y que te tienes que conducir por ella. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Bueno, esa es una de las experiencias más maravillosas que yo he vivido. Tú dirás, ¿cómo así? Sí, porque es donde yo he aprendido a tener dominio propio. Mi apóstol Roberto me dice que de la manera en que tú aprendes a tener dominio propio es con lo que tú puedes manejar y ver. Él dice, me pone siempre un ejemplo, que él dice, si tú te gusta el mulo y tú tienes un cocote y el mulo, cómete el cocote y deja el mulo, ahí tú vas a aprender a tener dominio propio. Entonces, una de las maneras que yo empecé era porque yo digo que integridad es lo que tú haces cuando nadie te ve. El íntegro y la honestidad son dos cosas diferentes. Honesto es en presente, pero íntegro es donde nadie te ve.
En el momento en que yo tenía la oportunidad de pecar y acceder a una de las cosas que mi carne ama, yo me negaba. Yo era de lo que, o todavía lloro y me jalo los cabellos y me encierro en un lugar, porque esta carne no se rinde. Esta carne 24/7 quiere. Y muchas personas creen, a veces te ven en diferentes dimensiones y dicen, wow, yo quisiera hacer, pero tú no sabes lo que uno está viviendo por dentro, no sabes cuánto cuesta tener una chispa, una gota de Dios dentro de ti. Amén, amén. O sea que podemos decir que afianzar que parte de esas cosas que se convirtieron en un momento en muros fue lo que el Espíritu Santo te ayudó a vencer, así. Exacto. Cuerpo con cuerpo. Y si tuviéramos que hablar ahora mismo de una experiencia per se, de algo que a los jóvenes que te están escuchando, que a todo el que está escuchando esta transmisión, pueda edificarlo y decir, aprendí del evangelista Marcos, el Señor hizo con Marcos. ¿Cuál es ese hecho fundamental que marcó ya de manera definitiva? Por ejemplo, aparte de lo que nos comentaste, que estuviste y que dijiste que era cristiano, ¿cuál fue esa experiencia que una persona que nos está escuchando ahora mismo, que no conoce de Dios, puede entender? Mi hija Yoselia, cuando ya yo, siendo evangélico, me aparto, tengo una caída y me caso. Cuando me caso, me junté con alguien. No me había casado formalmente. Esa persona que nunca en mi vida ya con 20 y pico de años no pensaba en hijos ni nada de eso. Porque yo viví una vida rulada, como dicen. Pero me casó con esa persona y esa persona quiere tener hijos a costa de lo que sea. Y no se da el caso. Tenemos ya casi un año casados y nada. Decidimos ir a la Plaza de la Salud. Ella hace una cita, a ver qué pasa. El médico le dice, contigo está todo bien. Vamos a hacerle los análisis a tu esposo. Y es ahí donde entonces me someten a mí a un sinnúmero de pruebas. Cuando el doctor me analiza, él dice que no hay forma de yo tener hijos. Él me dice, no hay forma de tú tener hijos aún tomando tu semen y inseminándoselo a tu esposa. Yo dije, wow, es tan grave la cosa. Él me dice, sí, porque no recuerdo exactamente, creo que fue que él me dijo como 14 millones de espermas que tienes que tener, tú tienes 6, tú no tienes la mitad, tienes uno menos de la mitad. Y yo como que me entristecí en ese momento. Entonces te tocó conocer a Jesús obrando en milagros. Obrando, exactamente. Pero ¿qué sucede? Que siempre que tú portas algo de Dios, aún tú estés, por eso yo digo, no irrespete a nadie, ni menosprecie a nadie, aún tú lo ves en el suelo. Porque lo de Dios siempre va a fluir en Amén. Ti, en el momento determinado va a salir a flote. Amén. Aún uno de esos piperos que tuve ahí, no crea que en un momento determinado Dios lo va a usar y lo va a levantar y te va a dar una palabra. Y yo recuerdo que ya cuando salgo afuera, yo me devuelvo con mi papel en la mano. Y algo dentro de mí se activó. Yo le dije, ¿usted ha escuchado hablar de Jesús? Él me dijo, sí, hay gente que hablan de Jesús, porque la mayoría de los otros son ateos. Digo, mire, para él debió ser más difícil crearme a mí que crear un órgano dentro de mí. Si él dijo que yo voy a tener hijos, usted no me va a operar y yo voy a tener hijos. Y sus ojos lo verán. Y si no me va a ver, usted lo va a ver en la televisión. En algún lugar del mundo usted va a ver un día. Yo dije que no iba a tener hijos y tiene hijos. Y me voy con mi esposa, la que era en ese tiempo. Creyendo en la palabra que tú mismo desataste. Exactamente. Me voy con mi profecía. Por eso yo digo que no importa cuánta profecía tú recibas, Adriana, sino aquella que tú creí, te la pone bajo el brazo y camina con ella. Amén. Esa es la que tiene cumplimiento. Porque hay muchas profecías que tú vas a recibir, pero si tú no la crees, no va a tener cumplimiento. Y me fui. Te cuento que a esa persona yo la dejé plantada 3 veces en el civil para casarnos. La última vez me di un humo y me llamaron y apagué el teléfono y no me casé con esa persona. Pero cuando me dejo de esa persona, conozco a la que es la madre de mis hijos hoy, con la que estoy casada. Gloria felizmente casado, gracias a Dios. Cumplimos 13 años casados. Gloria a Dios. Felices, gracias a Dios. Le cuento a ella
lo que ya me pasó. Le digo, mi amor, mira, digo, déjame contarle esto porque esta muchacha es joven y sé que va a querer tener su muchacho. Ya el hombre de fe que confrontó al doctor no está, porque el hombre tiene varias etapas. El hombre de fe ya no tiene fe, el hombre anda bebiendo y descarriado. Y le dice que yo no puedo tener hijos, le cuento a ella. Pero lo profético siempre fluye. Ahí mismo yo le digo, pero Dios hace milagros. O sea, había algo interno, algo que me decía, que me atacaba, y había algo dentro de mí que sí estaba seguro de que yo iba a tener hijos. Digo, pero Dios hace milagros. Como a la semana de esa conversación, mi esposa me espera cuando yo llego del trabajo con una cena espléndida, una sorpresa. Yo, perfecto, estamos. Ella comienza a conquistar. Exacto, yo veo. Ella comenzó a cambiar la atmósfera del hombre que en un momento dio una palabra y luego lo vio decaído. Exactamente. Cuando me como la cena, ella me da un papelito. El papelito dice felicidades, papá. Yo digo, felicidades, papá, pero yo soy estéril. Y me muestra la prueba, me dice, no, yo estoy embarazada y yo no tengo a nadie más. En ese momento, Adriana, mira, se me vino el mundo abajo, porque en ese momento yo entendí que ella me había traicionado. Yo dije, wow, no, me engañaron cuando yo andaba haciendo y deshaciendo, y ahora que quiero hacer las cosas bien, vengo y conozco a esta tipa que ya estoy haciendo planes para casarme con ella y pasa esto. Fuiste confrontado entonces, el viejo hombre en ti fue confrontado. Exacto, pero la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien. Mi esposa con toda su paciencia me dice, no, pero tranquilo, que yo no tengo por qué pegarte un muchacho. Si tú entiendes que no es tuyo, vete, que yo crío mi hija o mi hijo, no importa. Porque no fuiste tú el que me dijo a mí que Dios hacía milagros, porque tú eres que has sido cristiano y yo nunca he sido cristiana. Entonces tú, sin darte cuenta, estaba conquistando el alma de tu esposa para Cristo y a su vez estaba como echándole un poquito de tierra al trabajo que el Espíritu Santo estaba haciendo en tu casa. Exacto. Te cuento que me fui porque no vivíamos entre casas y me fui para mi casa. Llego a todo el camino pensando en que ella me había traicionado, y los 9 meses yo pensé que ella me había traicionado. Los 9 meses completos. Yo dije, bueno, a mí me crió uno que no era mi padre, yo voy a criar a ese muchacho, me gusta la mujer y me quedo con ella. Y punto. Eso era lo que yo pensaba dentro de mí. Nunca tuve como una cercanía o un deseo de que esa niña era mía. Hasta el día que nació. El día que la niña nació, yo en el hospital, yo estaba que sudaba como monja con atraso esperando esa noticia, esperando verle la cara a ver si niña. tenía un parentesco contigo, si con alguien de tu familia, como la gente acostumbra, de que tiene una señal familiar. Exacto. Cuando estamos ahí en el hospital, que fue en el Centro Médico Caribe, habemos 3 padres ahí esperando. Hay uno de ellos que me dice, te voy a comprar un Gatorade, bro. Pues yo estoy sudando, te digo, como monja con atrás, se bajó aire ahí. Y él me dice, déjame comprarte un Gatorade. Digo, estate tranquilo, que yo estoy peleando algo, que tú no sabes de eso, tú no entiendes, tú no me vas a entender. Pero de ahí adentro hay una mujer que dice que está embarazada y que va a parir un hijo mío y yo soy estéril. Y el tipo me dice, no, pero tranquilo, brother. Oye, el tipo está entrando en confianza conmigo y me quiere aconsejar, pero yo es en voz alta, que yo no estoy consciente que le estoy diciendo eso. Yo creo que lo estoy pensando, pero sí se lo estoy diciendo. Y él me dice, no, pero tranquilo, o sea, ya la ciencia está avanzada, tú le haces una prueba y ya vas a ver si es tuyo. Pues eso como que me dio paz. Pero no me quedé tranquilo. Salí afuera, salí al parqueo. Cuando estoy en el parqueo, se me ocurre algo. Digo, déjame, Señor, dame una señal. La Biblia dice que tú hablas y que tú das señal. Si tú me das una señal sin que nadie me muestre, sin que nadie me diga nada y que yo no vea ningún parecido de que esa niña es mía, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Y parece ser que Dios dijo amén. Tú sabes que cuando los niños nacen le ponen la cintica con su nombre. Por alguna razón a ninguno de los 3 le habían puesto la cinta. ¿Qué pasó? No sé, no lo investigué. Cuando dicen familia de la señora, mi esposa, yo entro y ella está en el pasillo, ella me hace señas, pero yo no le hago caso. Porque yo entiendo que de ahí para acá no vamos a separar, porque yo voy a ver el hijo de otro. Cuando entro a la sala donde están los 3 muchachos,
Ahí están los 3 niños, nadie tiene nombre, ninguno están vestidos, están todos ahí como lo acabaron de sacar. Yo digo, tremendo problema ahora, porque son 3 niñas, las 3 son hembras, no tienen nombre, ¿cómo yo voy a saber cuál es la mía? Pero empiezo yo a engrifárseme los pelos. Fue como que algo entró a la sala y la sala como que se impregnó en ese momento. Y el Marco descarriado que sabía hablar en lengua, empezó a hablar en lengua ahí dentro. Y me volví loco ahí en la sala. Y me pongo a mirar las 3 niñas. Digo, Señor, tú hablas. Muéstrame antes que venga la doctora. Antes que el diablo, yo decía eso mismo que te estoy diciendo ahora. Antes que el diablo me haga un lío, dime cuál es la hija mía de estas que están aquí. Porque yo quiero que tú me lo muestres. Porque aquí hay 3 muchachas. Y de repente, algo me dice, acércate a la del medio. Y yo me paro delante de la del medio. Cuando miro la del medio, ahí como que la coraza de mis ojos se fueron cayendo. Yo empecé a ver, digo, no, pero esas cejas son mías, esa boca es mía. Esos son los pies de mi mamá, que mi mamá tiene los pies altos y esa es la señal de la familia. Esa niña es mía. Ahí mismo entra la doctora y me dice, ¿y cómo tú sabes que esa era la tuya si ninguna tiene nombre? Ahí entró la doctora con los 3 cinturones para ponérselos a cada niña. Me dice, ¿cómo tú sabes que esa es tu hija? Digo, no, yo no lo sabía, pero Dios habla. Y Dios hace milagros. Y ahí, cuando yo salí, mírame, esa fue la luna de miel con mi esposa, fue ese día, la noche de parto. Gloria a Dios. Ahí yo lloré, pasé toda la noche llorando, pidiéndole perdón a mi esposa, porque los 9 meses yo quería matarla, porque yo entendía que me había engañado. Gloria a Dios. Yo puedo ver que entonces el Señor contigo hizo varios milagros. Sí. Que el primer milagro fue que te quitó la esterilidad, te quitó lo que el mundo suele hacer, te quitó la etiqueta, te quitó la etiqueta porque el mundo suele poner etiqueta basado en el conocimiento que tiene, pero ya nosotros nos llamaron y nos pusieron un nombre desde la eternidad. Y Dios desde la eternidad te puso nombre. Amén. Y me agrada mucho porque antes de que iniciáramos todo, yo te decía profeta. Amén. Y tú me decías evangelista. Amén. Y yo te decía profeta Marcos. Amén. Entonces, al final, eres el profeta evangelista que Dios llamó para este tiempo. Amén. El Señor, en ese testimonio, te reveló el ministerio, la profecía, y la usaste. Lo que pasa es que el Señor tiene diferentes aspectos para mostrarse a nuestras vidas, y quizás como la condición en la que te encontrabas en ese momento, como me habías dicho que estabas un poco apartado, había una frialdad quizás espiritual que no te podía ayudar a discernir entre lo que era y lo que no era. Amén. Pero qué bueno que contamos con el Espíritu Santo y que Él llega justamente a tiempo y nos saca, nos salva, nos levanta y nos restaura. Amén. Y creo que lo que el Señor ha hecho contigo son múltiples milagros, y quizás te permitió pasar por todos esos escenarios para que hoy estuviera edificando, fortificando vidas. Amén. A través de este canal, porque por lo que podemos ver, no solamente hizo milagro en ti, también hizo un milagro en tu familia. Amén. Y hasta hoy 13 años de matrimonio, como está la sociedad. Y 3 hijos después que no tenía ni uno. Entonces, o sea que, como dicen por ahí, que Dios da la bendición, pica y se extiende. Exactamente. Pica y se extiende. Sí, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Hay una palabra que tengas en tu espíritu, que tengas depositada de parte de Dios, que quiera compartir con quienes nos escuchan. Una exhortación conforme a lo que has vivido y lo que Dios ha hecho contigo, para que aquellos que nos escuchan, así mismo como Dios activó el ministerio en ti y hizo algo en ti y cumplió su palabra en ti, ¿también la puede cumplir con ellos? Claro que sí. Que sigan creyendo. Que no importa cuántas veces te hayan dicho que no. Cuando lo que tú crees y quieres ver en tu vida, lo único que tienes que asegurarte es que esté en el propósito de Dios y que Dios te haya dicho una palabra, porque una palabra que Dios te haya dicho es la que se va a cumplir. Y cuando tú le crees a Dios, no estás creyendo al aire. No importa que el mundo entero diga que no, que el mundo entero esté en contra. El último momento, esto como dicen por ahí, se acaba cuando se acaba. Cuando la gente, el hombre dice que no, Dios dice que sí. Porque la fecha de caducidad de un producto no la pone el que lo vende, sino el que lo fabrica. Y quien fabricó, tu creador, que te creó
y que te predestinó es que tiene la última palabra de lo que esté pasando en tu vida y de lo que tú estás esperando y lo que has estado orando todo este tiempo. Damos gracias al Señor. Amén. Gracias por aceptar la invitación. Este es tu canal, esta es tu casa. Damos gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado para escuchar este testimonio de bendición en este que es tu segmento, mi testimonio, impartido por tu canal Fortificando Vidas. Conéctate, comparte la bendición con alguien. La intención del corazón de Dios con cada testimonio es que desde la condición en la que te encuentres puedas ser levantado, restaurado y fortificado para que cuentes las maravillas de nuestro Señor Jesús en tu vida y lo compartas con alguien. Gracias por estar, gracias por ser parte de esta familia que Dios ha establecido para este tiempo, para traer un cambio espiritual y físico a nuestra sociedad. Gracias.